Gracias le doy al Señor por estar en este lugar, amén. Me estoy muriendo de los nervios. No podía ni cantar. Pero Dios sabe lo que hace. Y eso es lo más lindo. Saber que Dios sabe lo que está haciendo, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo, amén. Él nos viene hablando del principio de la reunión. Y muchas veces cuando uno le toca predicar, por lo menos a mí me pasa que uno viene con dudas en el corazón. Y decir, Señor, pero ¿es esto lo que tengo que hablar? ¿Pero será esto? Y hasta el último momento estás como, ¿pero era esto o no? Y el Señor confirma. ¿Amén? Y hay dos cosas que quiero rescatar, que es algo que dijo Mili y algo que dijo mi mamá, que fue, primero Mili habló acerca de no tener miedo de sumergirse en la presencia de Dios. Y mi mamá habló acerca de meterse en el río. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque el río de Dios está fluyendo en este tiempo. No solo en esta iglesia, sino en las iglesias en general. Y tenemos que entender que si nosotros no nos sumergimos en el río, nos vamos a perder de muchas bendiciones de parte de Dios. La palabra de Dios se encuentra en Ezequiel 47. Y habla acerca de las aguas salutíferas. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, diga conmigo el varón, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, diga conmigo un río, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, papá. Bendice tu palabra, Señor, y en esta hora te pedimos que nos hables, Señor. Venimos sedientos de ti, Señor, venimos a buscar una palabra, Señor Jesús, que pueda edificar nuestras vidas, papá. Y te pido, Señor Jesús, que tú hables, Señor,
que sean tus palabras, Señor, en esta noche, papá. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos habla que Ezequiel tuvo esta visión y dice que había un río, ¿no?, que salía de la casa. Y la casa simboliza el altar del Señor, el trono de Dios. Esas aguas salían del trono de Dios. Y dice que lo hizo pasar por 4 niveles a Ezequiel. El varón simboliza al Señor, amén. Y dice que este varón llevaba un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ese fue el primer nivel. Midió 1000 codos y las aguas le llegaban a los tobillos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros entramos en el Evangelio de Dios, las aguas primeramente nos empiezan a llegar a los tobillos. Porque hay muchas cosas que no entendemos, porque decidimos aceptar, decidimos entrar al río de Dios, aceptamos a Jesús, creemos en Él, nos empezamos a congregar, pero hay muchas cosas que todavía no entendemos y no sabemos en lo espiritual. Y las decisiones que nosotros tomamos se basan en nuestras emociones, por ejemplo, o en nuestra carne, porque todavía no estamos del todo adentrados en el río. Todavía tenemos ese control. Cuando nosotros nos metemos en un río y las aguas nos llegan hasta los tobillos, nos podemos mover, podemos caminar, todavía tenemos ese control de nuestro cuerpo, nos vemos nosotros. Nosotros entramos al río y lo único que se tapa son nuestros pies. Nosotros nos seguimos viendo. La totalidad de nuestro cuerpo se ve. Y ese nivel que Dios lo hizo pasar, porque dice que lo hizo pasar. Y esto es algo que hay que entender. Dios nos hace pasar por niveles. Amén. Dice que le llegaban las aguas hasta los tobillos. En este nivel cualquiera se mete. Cualquiera de nosotros puede estar en el nivel con las aguas a los tobillos. Porque como les digo, son los comienzos. Y de hecho dice que salió el varón y lo llevó. Lo hizo pasar. Vieron que uno cuando lleva al río a un niño, lo lleva de la mano, ¿no? Y lo acompaña, ¿no? Y hasta la orillita y lo hace meterse. Entonces, Jesús hace lo mismo con nosotros. Nos lleva al río, ¿no? A la orilla y nos deja ahí. Pero está bien que estemos en ese nivel cuando somos niños. El problema está en que muchas veces nosotros no queremos dejar de ser niños espirituales y no queremos ir más allá en el Señor. No queremos adentrarnos en el río de Dios. No queremos que Dios empiece a tomar nuestras decisiones. No queremos que Dios nos cambie los planes. No queremos. Nos cuesta. Entonces, nos parecemos a la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan cuando Pablo los retó y les dijo: yo no pude hablarle a ustedes como gente espiritual porque ustedes todavía están tomando leche? No están comiendo alimento sólido. Si yo les llego a dar alimento sólido, no van a entender. Y todavía les tengo que dar leche, porque son niños. Como les digo, ¿es pecado ser niño? No, son etapas. El problema es cuando vos ya llevas como 10 años en el Evangelio y seguís con el agua a los tobillos. Eso está mal. ¿Y Dios qué hizo? ¿Lo dejó ahí a Ezequiel? No. Dice que midió otros 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahora Ezequiel estaba, vieron que cuando el agua llega a nuestras rodillas, ahí empezamos a sentir el frío del agua, es como ya, es distinto, ¿no? Como que hay... Pero todavía nuestro cuerpo está en nuestro control. Nosotros tenemos el control de las cosas, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo decido, de lo que para mí es. Y como recién hablaba mi mamá acerca de ordenarnos, en este segundo nivel
muchas veces en nuestra vida, como todavía tenemos el control, pasa algo que es típico de los que todavía están en el segundo nivel. Y es que cuando el agua llega a nuestras rodillas, ya tenemos recorrido un camino en el Señor. Ya sabemos más de la Biblia, hemos hecho seminarios, conocemos del Señor, conocemos la palabra de Dios. Y en este nivel muchos se quedan, ¿por qué? Por el orgullo. Porque el conocimiento envanece. Entonces creemos que porque sabemos de la Biblia y porque sabemos un montón y porque venimos al instituto o a los seminarios que hay, entonces yo ya estoy bien, porque yo ya sé. Y desde ese nivel nos creemos capaces de juzgar, ¿no? Porque sabemos, porque es cierto que sabemos, pero todavía nos falta, porque hay un montón de cosas que todavía tenemos en el corazón que no las queremos entregar. En este segundo nivel están los que siguen confiando en sus fuerzas, en sus talentos. Porque como les digo, el agua todavía no te mueve. Cuando te llega a las rodillas, vieron que por más de que la correntada sea fuerte, todavía vos estás ahí, te podés mantener. Entonces seguimos confiando en nuestras fuerzas, nos jactamos de nuestro conocimiento. El problema es que cuando estamos en el segundo nivel, muchas veces nuestro conocimiento no coincide con nuestra conducta. Y podemos saber muchísimo de la Biblia, pero si nuestra conducta no refleja lo que estamos predicando, no tiene sentido. Hay mucha gente pero es increíble lo que sabe, y te quedas admirado porque saben muchísimo de la palabra, pero el orgullo, la altivez, la soberbia. Y como el otro día escuchaba, decía que el orgullo es como el mal aliento, porque todos se dan cuenta que lo tenés menos vos, ¿no? Vos le hablas a alguien, pero el que lo tiene no se da cuenta. Y cuando alguien va y le dice algo, sonamos. Imposible que pueda captar, ¿no? Esa reprensión o quizás esa corrección, porque muchas veces no van a corregir. Pero el que tiene las aguas hasta las rodillas, no. Se las sabe todas. Se las sabe todas y más capaz. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua hasta las rodillas, como se dice, damos una de cal y una de arena, ¿no? Hacemos una bien y una mal. Tomamos una decisión espiritual, pero la semana que viene tomamos una emocional. Y así estamos. Porque sí tengo agua, sí tengo conocimiento, sé algo, pero también tengo todavía mis emociones y mi carne ahí a flor de piel. Y muchos de nosotros estamos en el segundo nivel todavía. El problema es cuando no lo reconocemos, cuando te resistís, porque te querés quedar en el segundo nivel y no querés ir más allá. Y la corriente capaz que te quiere seguir llevando al tercero y estás ahí, y no, porque si yo me adentro más en el río de Dios, capaz que mi vida sea totalmente distinta y no quiero, porque hasta ahora todo fue así, yo me levanto hasta ahora, hago esto, hago lo otro, y no quiero que esto cambie. Entonces no nos atrevemos a ir más allá. Dice que en este nivel lo que abunda en nuestra vida es el egoísmo. Porque pienso en mí solamente. No me importa la necesidad del hermano, no me importa lo que él esté pasando. Solamente importo yo. Yo adquirir más conocimiento, yo saber más, yo ser el erudito de la palabra, yo. Pero dice la palabra que midió otros 1000 codos.
Y cuando tenemos el agua hasta los lomos, ¿quién se ha sumergido hasta tener agua a los lomos? A mí me da miedo el agua, me da miedo el río, me da miedo el mar. Y nunca me animé sinceramente a tener el agua hasta, creo que he llegado a tener el agua hasta como por acá, a los codos, pero no más que eso porque no tengo fuerza, el río me lleva. Y es eso, el agua está en los lomos, ¿no? Lo único que se te ve es la cabeza. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el agua hasta los lomos, ya conocemos más del Señor, ya nos adentramos más en su presencia, ya empezamos a tener cierta madurez espiritual en nuestra vida. Pero cuando el Señor nos quiere meter más y nos dice, bueno, llegaste hasta acá, vamos más. Y vieron que cuando vos vas con el agua hasta acá y empezás a hacer así y ya no sentís los pies, te da miedo y retrocedes y vas hasta donde los pies estén estables. Porque si no el agua te lleva. Y los que están con el agua hasta los lomos son aquellos que están en ese momento de su vida en que se quieren lanzar al Señor, pero hay algo que lo frena. Ese algo, ese pequeño algo. Porque quizás ya dejaste de tener el control de las cosas. O quizás ya en tu vida entregaste varias áreas que vos decís, bueno, esto ya lo entrego, esto también. Empezás a dejarte guiar por el Señor más y empezás a tener una relación más íntima con el Padre y empezás a ver los propósitos que Él tiene. Volvés al diseño que Él había hecho para tu vida. Pero el Señor quiere sumergirte aún más y vos no, hasta acá estoy bien, Señor. Yo, mientras pueda respirar y se me vea la cabeza, todo bien. Pero más adentro no. Y también muchos de nosotros estamos en ese momento, en ese nivel, en que el Señor te dice, ¿cuándo va a ser el día en que te animes a entrar a mi presencia de una forma total? Porque para el Señor no hay intermedios. Él es todo o es nada. Y muchos nos quedamos ahí, nos conformamos con este nivel. Nos conformamos que el agua ya está acá, ya está todo bien. Pero el Señor lo hizo ir más allá a Ezequiel. Y a nosotros también nos quiere hacer ir más allá. Dice, midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y en el 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Es re loco porque dice, toda alma viviente vivirá. Y es como, pero si ella es un alma viviente, ¿cómo vivirá? Pero alma viviente, esta profecía es para estos tiempos, y toda alma viviente se refiere a las personas que hemos nacido de nuevo en el Señor. Los nacidos de nuevo somos nosotros. Pero muchas veces, a pesar de que el Espíritu Santo toca nuestra vida y nos hizo nacer de nuevo y hoy somos redimidos por el Señor, nos sentimos muertos espiritualmente. Y hay un montón de ataques que vienen que nos hacen desanimar, nos hacen frenar, nos hacen dudar del Señor. Hay un montón de dificultades que empiezan a venir a nuestra vida y ya empezás a sentirte frío, cansado, cargado, ya no quieres venir a la iglesia, o si venís porque sí, no por el Señor, no porque tengas ganas de meterte en el río. Pero la palabra de Dios nos dice que toda alma viviente que nadare
va a vivir. Que el Señor en esta noche te quiere invitar a que nades. No solo basta con haber aceptado al Señor, como te digo, con ser un alma viviente, no basta con eso. El Señor dice, el alma que nadare. Hay parte que tenemos que poner nosotros también, porque el río de Dios ya empezó a fluir, ya está fluyendo. Pero si vos no te lanzás a nadar, no vas a poder disfrutar de las bendiciones de parte de Dios. Solamente en las profundidades es donde se encuentran los tesoros. Las verdaderas bendiciones, no lo superficial, no el auto, la casa, el aumento de sueldo, no lo superficial. Las verdaderas bendiciones de parte de Dios se encuentran en las profundidades. Vos no vas a encontrar oro acá o un diamante ahí en la tierrita, o el petróleo que es tan valioso. Vos eso lo encontrás en la profundidad. Con el Señor es lo mismo. Él nos está queriendo decir que si vos no te metés de lleno en el río de Dios, hay un montón de cosas que te vas a perder. Un montón. Y este es un año en el que el Señor quiere que nademos en su río. Verdaderamente. No que estemos con el agua hasta las rodillas o hasta los lomos. No que sigamos creyendo en nuestra fuerza, en nuestro talento, o sigamos planeando nuestra vida como nosotros queremos que sea. Todos tenemos un plan de vida ideal, ¿o no? Todos queremos que nos vaya bien y decimos, bueno, de acá a un año voy a hacer esto, de acá. Pero cuando vos entras en el río de Dios, Él comienza a cambiar todos los planes. Porque una vez que vos empezás a nadar, ya no hay nada tuyo que se pueda afirmar en tierra. No hay nada. Cuando vos empezás a nadar, lo único que ves a tu alrededor es agua. Es el río. Respirás río, ves río, escuchás río. No hay nada más. Y ese es el nivel al que el Señor nos quiere llevar. Que sea solo su presencia, que sea solo el río de Dios lo que esté alrededor nuestro y en nosotros. El Señor quiere que comencemos a nadar en su río. Y dice que habrá muchísimos peces y recibirán sanidad. Y junto a Él estarán los pescadores. Qué increíble, porque dice que habrá muchos peces. ¿A qué se refiere? A las almas. Nosotros somos pescadores de hombres. Y dice que recibirán sanidad. Hoy orábamos por la Argentina. Cuán devastada está nuestro país, nuestra sociedad. Pero esos peces que están allá afuera necesitan sanidad. Pero necesitan que nosotros los contagiemos de haber entrado en el río, no de decir, sí, yo a veces voy a la iglesia, a veces confío en Dios, otras veces no, y con el agua hasta las rodillas, sí, yo no me meto muy de lleno, o no me comprometo tanto. ¿Cómo vas a contagiar a esos peces? ¿Cómo los vas a traer si ni siquiera vos estás metido en el río realmente? Pero dice que esos peces recibirán sanidad. Y eso es lo que anhelamos para este país, para esta ciudad. Pero dice algo importante también, que dice que junto al río crecerán árboles y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. El miércoles en el anexo nos hablaban acerca de dar fruto. Pero ¿cómo podemos dar fruto nosotros? Estando en el río. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras hojas nunca caigan? Estando en el río. Hay árboles que están junto al río, que ni siquiera en invierno se marchitan, porque están constantemente recibiendo agua.
hojas se nos empiezan a caer, ya queremos desistir, ya queremos tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no nos metimos de lleno en el río. Dice que a su tiempo el fruto madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué lindo que el Señor te compare con un árbol y te diga, tu fruto va a ser para aquel que tenga necesidad, para que lo coma aquel que tenga necesidad. Y tu hoja va a ser para curar, para medicina, para sanar. Dice la palabra de Dios que Él nos mandó a eso. No tenemos al Espíritu Santo para vanagloriarnos, para hacernos ver. Tenemos al Espíritu Santo porque Él nos da poder para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para sanar a los que están enfermos, para liberar a los cautivos. A eso vino el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que sanar a la gente. Tenemos que hacer que nuestra hoja sea para medicina. Así sea los que nos escuchen. ¿Qué consejo estamos dando? ¿Qué palabras estamos soltando sobre las personas? ¿Somos medicina? ¿O seguimos siendo parte de la enfermedad? ¿Cómo hacemos sentir? Y no hablo de hacer sentir bien, porque a veces confundimos eso, confundimos el amor con el querer palmearle la espalda a la gente y bueno, sí, seguí así, total. No, eso no es amor. Amor es saber cuándo le tenés que decir a alguien, che, mira, si seguís por este camino, te va a ir mal. Si seguís por este camino, es probable que muy pronto estés afuera de la iglesia. Eso es amor, cuando te importa su alma, no sus emociones, su alma. Que te desesperas porque decís, ay, pero si no escucha, si no hace esto, si no hace lo otro, puedes perder su salvación y te desespera. Y no te importa tener que ir y golpearle la puerta y decirle, estás haciendo mal. Aunque te diga, ay, no, pero no tiene amor esa persona porque me dijo que estoy errando y que no sé qué. Porque hoy nos jactamos de eso. De que cuando nos dicen una palabra de reprensión, enseguida, no, esta persona no tiene amor. Pero cuando el Espíritu es el que habla, nosotros no lo podemos callar. Porque el río fluye. Y cuando el río fluye y nosotros no tenemos control, el río va para donde quiere. El río te lleva a donde Él quiere, porque vos ya perdiste tus fuerzas. Y entonces el río es el que va, el río es el que te dirige. Y a veces vas a quedar mal con la gente. Vas a quedar mal. Pero es como decía recién nuestra pastora, lo importante es quedar bien con el Señor. Y no hablo de que estés maltratando a las personas, porque eso tampoco es estar en el río. No hablo de que estés juzgando o diciéndole cosas que no son. Eso no es estar en el río. Pero hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y quiere hablar. Y sobre todo también quiere cuidarnos a nosotros. Me acordaba de una situación el otro día cuando Darío nos contaba acerca de esta persona especial que ahora está en el otro bando. Me acuerdo cuando estaba él en la iglesia, yo era adolescente. Tenía 14 años, me acuerdo, y aquí íbamos a hacer un culto de adolescentes. Y yo estaba re nerviosa, porque soy muy nerviosa, siempre me pongo nerviosa para todo. Y estaba como así, dando vueltas, estaba re nerviosa y dice... Él estaba con una señora que cuidaba la iglesia en ese momento. Y él dice, ay, bueno, dice, qué lindo que hoy tengan el culto, no sé qué. Dice, voy a orar por vos. Y no sé por qué, porque yo... Cuando era chiquita me pasaron muchas cosas en lo espiritual que nunca las entendí. Hoy en día sí las entiendo, pero es como que en ese momento uno lo hace porque no sé. Yo le dije, no, yo no quiero que vos ores por mí. Y me miró así como... Y yo le digo, yo no quiero que vos me impongas manos. Y tenía 14 años. Y me acuerdo que él me miró así como... Y se reofendió mal.
su amiga, ¿qué? Me dijo de todo. Y yo le dije, no sé, pero yo no quiero que él ore por mí. Y me acuerdo que sí, toda mi mamá, todo, ahí hubo todo un pleito, y que yo era una irrespetuosa, que cómo puede ser que trate así a un ungido de Dios y que no sé qué. Y hoy en día nos enteramos que Él es Pai. ¿Ustedes se imaginan si Él hubiese impuesto mano en la transferencia de espíritu que hubiese sido eso? Tremendo. Pero el Espíritu Santo fue, porque ni siquiera yo sé por qué dije eso. Porque era como, si no entiendo mucho de esto, ¿por qué no dejé que esa persona orara por mí? Pero fue automático, yo dije, no quiero. Y después nos enteramos de todo esto. Era el Señor tomando las decisiones por mí. ¿Y lo ofendí? Sí, lo ofendí. Porque después obviamente estaba re mal, ¿y por qué no quiso que orara por ella? Que no sé qué, no sé cuánto. Y como les digo, yo era una irrespetuosa y no sé qué. Pero no me importó en ese momento. Yo dije, no siento de parte de Dios que esta persona tenga que orar por mí. Y por algo era. El Señor me estaba cuidando. Yo no lo sabía en ese momento. Porque como le digo, quedé re mal. Pero el Señor me estaba cuidando. Y así nos cuida a cada uno de nosotros. Por eso les digo, a veces no vas a quedar bien con la gente. Pero el Señor te cuida y te da ciertas pautas o normas en tu cabeza, en tu corazón, que las tenés que cumplir. Porque es Él cuidándote. Es Él tomando las decisiones. Es Él diciéndote, por acá no vayas, por acá sí anda, por acá mejor no te conviene. Anda por acá. Pero ¿cuándo nos pasa eso? Cuando nos metemos en el río. Cuando comenzamos a nadar en su presencia. En Apocalipsis 22:1, Juan nos confirma esta palabra y dice: después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto es lo que hace meterte en el río de Dios. Pensar en el otro. Dejar el egoísmo de lado, pero no dejarlo, yo siempre digo forzadamente, ¿no? Si quiero cambiar esto, no, metete en el río y fluí, que te lleve a donde Él quiera. Pero no intentes hacerlo con tu fuerza, no intentes decir, pucha, me está costando esto, o me está haciendo daño esto otro y no lo puedo dejar. Mejor voy a hacer esto y esto para que pueda dejarlo. No, metete. El Señor te va a dar las herramientas, el Señor te va a empezar a mostrar. Cuando vos te metas en el río, cuando dejes de tener el control, cuando dejes de estar con el nivel a las rodillas, de que sabés lo que tenés que hacer, pero metete. Decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy, tomá el control de las cosas, tomá el dominio. Yo ya no quiero porque lo intenté con todas mis fuerzas y no pude. Metete, experimenta el río de Dios. Hay gente que sabe tanto del Espíritu Santo y escribe libros y da seminarios,
pero te das cuenta que nunca se metió en el Espíritu Santo. Porque una cosa es saber, vos podés estudiarlo, hay un montón de pasajes del Espíritu Santo y conocer, pero te das cuenta cuando alguien realmente estuvo metido y ahogado, inundado en el Espíritu Santo y tuvo esa experiencia con Él. Es totalmente distinto. Y en esta iglesia también pasa. Hay muchos que saben del río, pero no están metidos. Por miedo. Porque no quieren. Porque cuando nos metemos en el río también perdemos cosas. Dios nos quita ciertas cosas que nosotros queríamos. Y por eso nos da miedo el río. Porque no sabemos a dónde nos va a llevar la correntada. No sabemos. Nos metemos por fe y decimos, Señor, haz lo que quieras. Pero cuando el Señor empieza a hacer lo que Él quiere, empezamos a nadar para atrás así, hasta encontrar otra vez. Puedo pisar firme otra vez. Y nos volvemos a meter y volvemos atrás. Y nos volvemos a meter y vemos que el Señor quiere tomar el control. Incluso recién se nos hablaba de nuestras finanzas. Y todos quedaron callados. Nos cuesta que nos hablen de nuestras finanzas en el Señor. Y quizás el Señor te quiera dar una siembra que ni vos te la imaginás. Y vos decís, no, pará, tampoco tanto, Señor. Y volvés a tomar el control. Capaz el Señor hace rato te prometió un ministerio, pero te da tanto miedo meterte en él que no podés. Y como te digo, las verdaderas bendiciones se encuentran en lo profundo. Las verdaderas bendiciones se encuentran en lo profundo, no en lo superficial. Ya estamos asqueados de lo superficial. ¿No te pasa que a veces venís a los cultos y venís como, es lo mismo? ¿Pero por qué es lo mismo? ¿Porque el Espíritu Santo no descendió? No, Él ya está en este lugar. No es lo mismo porque vos no te animás a meterte en el río de Dios. No te animás. Cuando lo que promete el Señor no es ahogarnos. Él promete bendecirnos en la profundidad. Él promete sanidad, frutos. Meterse de lleno en el río de Dios produce bendición. Es tiempo de que te metas verdaderamente en el río. No intentes cambiar con tus fuerzas, con tu mente, con tu intelecto, con lo que sabes. Métete. Tan simple como eso. Llénate de Él. Dile, Señor, acá estoy. Y vas a ver que Él va a empezar a transformar en medio de esas aguas. Él va a empezar a transformar tu vida, tu mente, tu corazón. Vas a hacer cosas que antes no hacías. Vas a aprender a perdonar, a amar. Pero es meterse en el río de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos. Señor necesita que en esta noche te metas. Hay gente acá que está con el río hasta los lomos. No está en la profundidad. Y si sos nuevo, si todavía no entendés mucho y estás
con el río a los tobillos, no dudes en pedir ayuda, en seguir informándote, en seguir buscando al Señor. Porque no está mal que estés en ese nivel, está mal que te quedes estancado en ese nivel. Si sos de los que todavía están con el río a las rodillas, que hay decisiones que tus emociones las están tomando, que hay cosas que vos las estás decidiendo porque te da miedo la decisión de Dios. Déjame repetirte que las bendiciones verdaderas se encuentran en lo profundo. El Señor necesita que te metas en el río. Hay bendiciones que te están esperando. Él ya soltó su río. Fluye del trono de Dios. Está fluyendo, está fluyendo. Solamente tenés que saltar y nadar. Nadar, déjale a Él el control. Déjale a Él el control de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Muchos se han cansado incluso de orar para que sus esposos o sus esposas vengan a la iglesia. Métete en el río de Dios. Deja que Él tome el control de esa situación. Pero métete de lleno. La verdadera bendición va a venir cuando te atrevas a meterte de lleno en el río de Dios. El río de Dios está en este lugar. A mí me gusta mucho lo profético y en esta noche quiero hacer algo. Quiero que lo puedas escuchar. Quiero que puedas meterte en el río de Dios. Que no te importe lo que diga el de al lado, lo que piense el de al lado. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. El río de Dios está en este lugar dispuesto a que comiences a nadar. Comienza a nadar en él. Comienza a nadar en su presencia. Ahí donde están las bendiciones, donde está la paz. Entra de lleno en el río de Dios. Comienza a nadar en esas aguas de sanidad. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar tu corazón, tu alma. Es el río que sale del trono.
El Señor viene pronto, ya no hay tiempo para dudar. El río de Dios está en este lugar. Nada en su presencia, nada en su presencia. Quizás agua comiencen a inundar tus decisiones. Donde había fracaso, donde había angustia, donde había preocupación. El río comienza a traer sanidad. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios.
está en este lugar, Señor. No queremos seguir siendo la misma iglesia, Jesús. No permitas que nos estanquemos, Señor, en un nivel. Permítenos ir más allá en ti, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, Jesús. Ten misericordia de nuestra vida, Jesús. Perdona, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Y ayúdanos a llevar a otros a nadar en tu río, Señor. Ayúdanos a enseñar a otros, Señor, a sumergirse en tu presencia, Señor, solo en tu presencia, papá. Que podamos experimentarte, Señor, no solo saber de ti. Que podamos sumergirnos en ti, Señor. Que podamos sumergirnos en ti. Sé tú, Señor, nuestro dueño, nuestro Señor. Sé tu Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por traer tu río, Jesús. Y gracias por los que se animan a nadar en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque no somos de este mundo, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.